no es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. Por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 9:38. Es un hecho, señoras y señores, que la ciudadanía latinoamericana, especialmente por más cercano, el vecindario de naciones, si podríamos así comparar, estamos y nos ubiquemos en un plural contundente, estamos realmente preocupados, sumamente preocupados por el avance de la violencia social en la región. Y queremos nosotros ciertamente no desaprovechar esta oportunidad o esta coyuntura social, lamentablemente enfrentando con la comunicación, con la persuasión y no ocultando los episodios que han desnivelado la cotidianidad latinoamericana. Estamos, aparte de preocupados, antes éramos lectores, televidentes, radioyentes. Las redes nos traían incluidos episodios nefastos, vergonzosos o vergonzantes. Ha habido de todo en la última temporalidad y comenzamos nosotros a pensar de que esta es una materia de contacto social muy significativa, que no la vamos a descuidar en la cadena Democracia y que por eso públicamente he pedido el apoyo del doctor Lautaro Ojeda, un experto en seguridad pública, en seguridad social, educador universitario, académico. He pedido también la contribución de la concejala Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de la capital. He pedido el concurso de el psiquiatra y también académico, señor doctor Armando Camino, a quien le vamos precisamente a solicitar una visión de la violencia social que va en aumento, que le tiene este momento tanto a Colombia conmocionada. La sociedad colombiana está muy, muy avergonzada de lo que viene ocurriendo en gente o en segmentos sociales increíbles, como ha ocurrido en estos últimos días con el asesinato de una niña indígena. Es la Colombia conmocionada, la Bolivia conmocionada. También tenemos reportes muy tristes y muy vergonzosas desde la nación boliviana. Y en las barriadas ecuatorianas, especialmente en algunas urbes, no podemos decir los nombres porque allí estaríamos otorgando un énfasis injusto exclusivamente a determinadas urbes, a determinadas ciudades, y creo que la violencia y la conmoción, la preocupación de la gente ecuatoriana está en prácticamente todo el mapa nacional. Quiero saludar, por sus ocupaciones no ha podido estar con nosotros, pero doctor Armando Camino, muchísimas gracias por este concurso. Quiero que tenga la bondad de escuchar lo que María Cristina Perceval, directora regional de UNICEF para América Latina, habló en la cadena CNN hace algunas horas sobre los temas de violencia
especialmente intrafamiliar, contra menores. Y rescatamos esta estadística lamentable de que uno de cada 4 homicidios de niños y de adolescentes se están cometiendo a nivel de todo el mundo, pero también de América Latina, con un énfasis cuantitativo de veras impresionante. La funcionaria de UNICEF también se ha referido a los trabajos que realiza esta institución para erradicar y prevenir la violencia. Pero yo había pedido justamente reportes de los insucesos acaecidos en Colombia, en Bolivia y en Argentina. NTN 24, por ejemplo, nos reportaba, y esto es lo último, de la niña Abigail. La sociedad boliviana es la responsable desde una muestra hogareña que ha conmocionado a todo este país hermano. Una brutal paliza de los padres de Abigail. Determinaron que padre y madrastra estén en este momento detenidos en La Paz. Creo que es en la capital boliviana donde ocurre esto. No queremos descuidar la conmoción que prima este momento y la vergüenza que se ha adueñado una vez más de la nación colombiana, donde tenemos a gente buena, gente excepcional y gente de virtudes. Pero la violencia en Colombia va en aumento. El Instituto de Medicina Legal Samboní, la tilde es por acá, Samboní, murió por asfixia, por sofocación y estrangulamiento, y además fue objeto de abuso sexual. Este autor es un profesional y pertenece a una familia de clase media alta, al parecer, de la sociedad colombiana. Es decir, ya no determina la situación la clase popular, fundamentalmente la clase popular que antes era el escenario o asomaba como la autora de estos desquicios sociales. Vamos a conocer la opinión del doctor Armando Camino tras escuchar este reporte que ejemplifica lo que estamos tratando de explicar o de relatar a la ciudadanía que nos escucha. Desde la sociedad boliviana, este reporte a través de NTN 24. Abigail, de 7 años, falleció este miércoles tras permanecer 5 días en terapia intensiva por una fuerte paliza que le dio su padre y su madrastra. El parte médico indicó que la pequeña no respondía a los medicamentos y presentó una falla multiorgánica con afectación del sistema renal, gastrointestinal y cardiocirculatorio, lo que le ocasionó la muerte. El Ministerio de Gobierno de Bolivia detuvo a los responsables del hecho y podrían enfrentar una condena de 30 años de cárcel por el delito de infanticidio. No puede ser que haya sido cobardemente flagelada y asesinada. Quienes la han flagelado son asesinos. Han cometido el máximo delito establecido en nuestro ordenamiento penal y deben purgar su culpa por asesinato. Nosotros vamos a exigir que la justicia actúe con celeridad y hemos instruido a los abogados del Ministerio de Gobierno que nos constituyan en parte coadyuvante en el proceso penal. Abigail tenía una hermana gemela quien también fue agredida por su progenitor y su esposa. La niña relató que ambos constantemente las maltrataban, les arrancaban el cabello, les jalaban las orejas y hasta les daban patadas. El incidente estremeció a los bolivianos, quienes exigieron justicia.
A través de las redes sociales condenaron el abuso y pidieron que cesara la impunidad en los casos de feminicidio, que en ese país tiene cifras alarmantes. La madre de las menores reside en Perú e informó que tenían 6 meses sin ver a sus hijas porque su exmarido no se lo permitía. Bueno, la madre en Perú. La madrastra, conjuntamente con él, maltrataban a estas chicas. Esto en Bolivia. En Colombia, ustedes han escuchado y han visto a través de los audiovisuales de la región banderas blancas y gritos pidiendo justicia, justicia. Fue el escenario de la despedida a Juliana Zamboni, que fue secuestrada, violada, torturada y asesinada, y cuyo principal sospechoso, de nombre Rafael Uribe Noguera, va a pagar una condena de 60 años. Y de cada 10 colombianos, 9 se pronuncian por la pena de muerte. Hasta esos niveles de indignación ha llegado la sociedad colombiana. Veamos lo que nos dijo la CNN. En medio de un multitudinario homenaje fue recibido este jueves en su pueblo natal el cuerpo de Juliana Zamboni, la niña indígena de 7 años, violada y asesinada el pasado domingo en un hecho que tiene consternado al país. Con banderas y flores blancas, los habitantes de un caserío del municipio de Bolívar, en el departamento de Cauca, acompañaron a la familia de la menor, que será sepultada en esta localidad del suroeste colombiano este viernes. Entre tanto, el principal sospechoso del crimen, Rafael Uribe Noguera, de 38 años, miembro de una prestigiosa familia de arquitectos y abogados, pasó su primera noche en calidad de detenido en la cárcel Picota, en el sur de la capital, donde un juez lo envió por considerarlo un peligro para la sociedad. Allí esperará el proceso judicial en su contra por cargos de secuestro, acceso carnal violento y feminicidio agravado, que podrían significarle una condena de hasta 60 años. La Fiscalía ha dicho que ya cuenta con suficientes elementos probatorios para establecer la forma en la que el sujeto habría raptado a la menor frente a su casa en un modesto barrio del este de la ciudad para llevarla en su camioneta hasta este edificio, donde horas después fue encontrada sin vida. Dentro de las pruebas, la Fiscalía está evaluando las versiones de testigos que indican que el sujeto habría visitado el lugar con anterioridad. Ya había venido en otro carro. ¿Eso es algo premeditado? Ya había venido en otro carro más o menos negro porque hay una niña que andaba con la niña que se llevó. Y ella nos cuenta eso. Además, este viernes la Fiscalía escuchará a 2 hermanos del sospechoso para establecer su presunta responsabilidad en la ejecución de un plan para alterar la escena del crimen e intentar desviar la investigación. El propio fiscal general colombiano está investigando por qué los policías que encontraron sin vida a la menor entregaron el informe casi un día después. Ese es un tema sobre el cual yo personalmente estoy indagando. La Fiscalía fue un cuerpo muy importante para identificar lo que ocurrió. El informe se presentó el lunes a las 7 de la noche y por eso la judicialización y particularmente la solicitud de medida de captura se fue haciendo difícil, pero logramos poner todos los tiempos de tal manera que se pudiera investigar lo que había ocurrido. El sospechoso cuenta ya con un abogado de confianza a quien hemos estado tratando de ubicar para obtener su versión, pero no ha sido posible. ¿De quién estamos hablando, doctor Armando Camino, en su perfil psiquiátrico en el caso colombiano? Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato estar cerca y dar un comentario. A ver, siempre la violencia para niños y niñas siempre tiene que ver mucho con lo que tiene que ver abuso físico y psicológico o mental que decimos. Siempre vemos que la más frecuente es a nivel de hogares, en las instituciones educativas. Pero cuando nosotros analizamos los contextos generales de todo el proceso, tenemos que calificar a las personas agresoras. Y las personas agresoras tenemos que calificar también lo que tiene que ver mucho con rasgos de personalidad. Hay las personalidades, como yo siempre refería, las conductas psicopáticas, ¿sí? Y los psicópatas realmente. Las conductas psicopáticas tienen que ver mucho, inclusive, con la relación de sustancias.
el consumo, el uso, el abuso de sustancias generan cambios importantes en el comportamiento y es lo que más han llegado a los niveles más altos de violencia a personas de la población mucho más expuestas que son los niños. Siempre saben, las estadísticas son bien altas, ¿no? Hay varios estudios que refieren que las estadísticas, por lo menos del 15 al 20% de las mujeres en algún momento de su vida recibieron algún tipo de violencia o maltrato. Entonces estaríamos hablando de una persona que tiene realmente trastornos importantes en el comportamiento. Y tal vez siempre este tipo de comportamiento ha sido un modelo de manejo. Siempre vemos que el comportamiento del ser humano depende de la herencia genética, la predisposición y de los factores socioambientales que están alrededor de cada uno de nosotros, que nos modelan a cada uno de nosotros en nuestro comportamiento. Eso sumado a otros factores ambientales que están hoy prácticamente está ya fuera de control, consumo de sustancias, no tanto legales como ilegales. Entonces llegarían a hablar de que unas personas tienen esas conductas psicopáticas donde llevan con intensos comportamientos de violencia. Y esa violencia es la que se transmite en este caso. Lo importante sería analizar lo que nosotros llamamos la psiquiatría forense, en la calificación para dar un diagnóstico y ver si verdaderamente estamos hablando de una persona que tiene un trastorno mental o verdaderamente tiene un trastorno de comportamiento por algún tipo de sustancias o situaciones que generaron en cierto momento. Este sujeto ha sido un alcohólico, de alguna manera, por lo que yo leía el día de ayer, pero aparte de eso usaba drogas y otros estimulantes. Es por eso que me puse inmediatamente a pensar en la tabla de consumo que en nuestro país legalizó este gobierno por iniciativa de varias asambleístas, que no hay que culpar exclusivamente a una sola. Toda una bancada parlamentaria concretó una tabla de consumo, legalizó una tabla de consumo de drogas en nuestro país. Y imagínese la gente, la ciudadanía que nos escucha, que una candidata a primera asambleísta nacional por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, la señora Silca Sánchez, la doctora Silca Sánchez, es la que se compromete a derogar esta enmienda o más que todo esta obra creativa de la reforma constitucional que hubo que introducirse en ese tiempo para aprobar esta tabla de consumo legalizado de drogas. Bueno, aquí no creo que esté evidentemente el problema a fondo, pero es una parte del gran debate, una temática del gran debate al que yo me permito invitarle, doctor Camino, para una próxima oportunidad y ojalá en nuestro estudio. Lo esperamos, doctor Armando, y muchísimas gracias. No obstante, déjenos su principal preocupación. Ya, a ver, yo creo que una de las cosas importantes, de alguna manera, en las tablas de consumo de permisible, podríamos hablar que tiene que ver mucho con la del narcotráfico, digamos. Pero dentro de lo que vemos nosotros en salud mental, la psiquiatría y la psicología del ser humano, comenzamos a ver que estos pueden ser la puerta de entrada para despertar conductas y comportamientos anormales. Y se ha hecho estudios, inclusive aquí en el Ecuador, entre el consumo de sustancias y violencia. Y se ha podido demostrar que las personas que consumen drogas, tanto legales como ilegales, aumentan los niveles de violencia. Y es por eso que tenemos inclusive cada vez casos y acontecimientos cada vez con mayor connotación social, ¿no? Como el que estamos refiriendo. Entonces, si hay que tener y manejar con sumo cuidado el consumo de sustancias que pueden llevar a generar y a despertar las patologías o las personalidades premórbidas que pueden llegar a aprenderse y con conductas verdaderamente psicopáticas y con grandes consecuencias ante la sociedad, y con la sociedad más expuesta tenemos que ver con violencia en los niños y las mujeres. Ya. ¿Y usted cree que hay muchos Uribes Noguera no solamente en Colombia, sino en el resto del planeta? Siempre habrá. Y no nos olvidemos que en esos trastornos de comportamiento, como les decía en este momento, tiene multicausas. Y una de ellas es la genética, la herencia.
el comportamiento social, las influencias del entorno, y dentro de esto deberíamos hablar lo que es las sustancias. Como él tendremos muchos, lo que hay que tener es controlar la situación, manejar, descubrir, para evitarnos llegar a estas situaciones tan lamentables que probablemente en nuestro país ya sucedieron. Nosotros ya hemos vivido tal vez circunstancias como estas, pero dentro de lo que es la legislación y la salud mental siempre deberemos ir de la mano porque esto es parte de la psiquiatría forense. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Concejala, ex vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, bienvenida. Muchas gracias, doctor Lautaro Ojeda. Muchas gracias también por de aquí para adelante la generosa contribución semanal que ustedes van a ofrecer a nuestra audiencia, en la que aspiramos que comparezcan para comenzar una vez por semana y luego ampliar esto que está produciendo una preocupación generalizada y a momentos una conmoción muy vergonzante de parte de nuestras sociedades en América Latina. Pero no es un asunto geográfico el tema, pero se focaliza reiteradamente en algunos países que carecen, o en algunas urbes, en algunas ciudades que carecen o de leyes que a veces resultan permisivas, como esto que nos alarmó a nosotros, que hayamos ideado una tabla de consumo de drogas, que hayamos legalizado aquello, no deja de preocuparnos. No es la causa fundamental. Y nos objetan y nos tratan de retrasados mentales y cosas por el estilo a las personas que realmente no estamos de acuerdo con estas permisividades. De aquí se va a lo grande y aquí se justifica precisamente el tránsito de drogas en territorio ecuatoriano. Hay un montón de posibilidades de que esto contribuya a esta infección psicológica que estamos atravesando. Pido al municipio de Quito su concurso y he tenido el acierto de invitar a Daniela para que tenga la bondad de acompañarnos en esta cruzada. ¿Qué puede comentar de Quito, Daniela? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y a mis compañeros de panel. Voy a hacer lo más breve posible porque creo que ya se nos ha acabado el tiempo y pedirle de favor que continuemos con esta charla en otra ocasión con mayor profundidad. Hoy es el lanzamiento del programa, ¿no? Porque requiere realmente el continuar analizando la temática. Para la próxima semana, recuerda, doctor Lautaro. Pero yo dije ahora que tengo este poquito de tiempo, lo lancemos a conocimiento de la gente. Y le agradezco mucho porque este es un tema fundamental y yo creo que son varios factores los que determinan este tipo de causas. Por supuesto que una de ellas es los factores socioambientales que nos hablaba el doctor Camino. Es decir, tenemos una sociedad, y Quito no es la excepción, una sociedad que ha normalizado la violencia contra las mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños. Una sociedad en la que se ve absolutamente normal, por ejemplo, que las mujeres nos acosen en el sistema de transporte público, que nos violenten sexualmente porque nos hemos puesto una falda o porque estamos vestidas de manera supuestamente provocadora, que quién sabe qué significa eso. Cuando ese tipo de cosas suceden, cuando 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia de género, 7 de cada 10 en Pichincha, esto quiere decir alrededor de 805,000 mujeres en Quito hemos sufrido algún tipo de violencia de género o vamos a sufrir en el futuro. Entonces, este tipo de cosas que han sucedido en Colombia, este tipo de cosas que han sucedido en Bolivia, que ahora salen a los medios, no son excepciones. Lamentablemente no son excepciones, pasan a ser la norma. En Ecuador son 15 violaciones que se denuncian todos los días, aquellas que se llegan a denunciar, porque el siguiente factor que permite que se mantenga la impunidad, exactamente, Gonzalo, el siguiente factor que implica que este tipo de violencia se mantenga y que siga siendo normalizada es la impunidad, es decir, que aquellos casos que llegan a ser judicializados llegan tarde o nunca, esperan para siempre por la justicia. Y lamentablemente no se mantiene un régimen sancionatorio que realmente permita generar una conciencia social. Entonces aquí hay varios factores. Se requiere de una educación
amplia, continua, sostenible. Se requiere de una conciencia social que deje de normalizar la violencia contra las mujeres y se requiere de un sistema judicial que realmente responda a este tipo de violencia. No toda va a tener que ser judicializada, pero aquella que es judicializada, que sirva como un ejemplo para justamente generar este sistema de educación integral en la sociedad que nos llevará el día de mañana a tener una sociedad que no normaliza la violencia contra las mujeres. En el caso específico de Quito, nosotros lo estamos tratando frente a la violencia sexual que las mujeres recibimos en el sistema de transporte público, con un programa que implementamos hace aproximadamente 2 años. Y vea que en estos 2 años hemos tenido más de 500 denuncias. Tenemos ya 11 sentencias judicializadas y una cosa que es fundamental, 11 casos en los cuales hay casos de 1 mes de prisión hasta 8 años de prisión cuando, por ejemplo, están envueltas menores de edad. Pero una cosa que es fundamental, varios de los agresores son personas con título universitario, personas con trabajo estable. ¿Y esto qué nos significa? Que vivimos en una sociedad que ha normalizado este tipo de violencia, que no se trata únicamente, por ejemplo, de rasgos de personalidad psicopáticos, sino de una sociedad que acepta este tipo de cosas, y esa es creo yo, la principal lucha para reducir estos niveles de violencia social que se manifiestan principalmente en la violencia a las mujeres. Doctor Lautaro Ojeda, ¿qué vamos a hacer en este espacio semanal que vamos a presentar a consideración del país? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mundo, porque va a ser una especie de reporte de una realidad que nosotros a través de Democracia Televisión la vamos a expandir hacia el planeta. Muchas gracias. Y gracias además por tener la oportunidad de estar con Daniela, no la conocía sus acciones. Y quisiera partir con el tiempo corto que tenemos, de tomar algunos aspectos que ya acaba de señalar. En efecto, uno de los temas más complejos es haber normalizado realmente la violencia, digamos, que obviamente responde no solamente a un factor psicológico, psiquiátrico, sino a un conjunto de factores. De ahí que la primera, diría yo, recomendación, este tema hay que tratarlo en términos multidisciplinarios, ¿no es cierto? Desgraciadamente el tema ha sido, yo diría, aislado a un tema patológico, cuando realmente tiene que ver con otros aspectos sociales, antropológicos, etcétera. Entonces creo que eso demanda un trabajo en equipo, que por cierto sería ideal que, por ejemplo, el municipio de Quito, con su tasa de seguridad, que tiene realmente que ver con esto y que genera significativos recursos, pues se preocupe realmente de conformar un equipo, quizá no permanente, digamos, para hacer un análisis profundo y tener un diagnóstico que vaya más allá de lo psiquiátrico, que por cierto es importante. Entonces, junto con Doctor, también deberán estar aquí en este programa actores que nos puedan describir quiénes son los protagonistas de la obstrucción adecuada de a la justicia en este tipo de casos. Y ese es justamente otro de los temas, el tema de la impunidad, ¿no es cierto? Exactamente. Es fundamental. Sí. He tenido la oportunidad de que justamente está publicado un trabajo sobre el tema de femicidio, y ahí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo las sentencias, la influencia de los jueces, sí, digamos, de una visión, sí, una visión realmente que responde a un miserable hace lo que hace y compra al juez y se acabó el Pero problema. No solamente eso, sino las sentencias están influidas por una cosmovisión, una manera de ver el mundo, que es una manera de ver el mundo maltratante realmente. Creo que, por lo tanto, no es cuestión solamente de calificar, digamos, por méritos académicos, ¿no es cierto? Jueces. Sino que creo que el tema es mucho más profundo. Luego yo creo que hay que mirar esto, y ya también lo ha mencionado Daniela, en no reducir esto a un tema de pobreza no, es un tema generalizado. Es un problema, diría yo, interclase, ¿no es cierto?, que atraviesa las clases sociales. Tampoco es un tema de instrucción, de nivel de instrucción. Hay estudios por ahí, algún rato podremos destacar, como a nivel de PhD, diría yo casi, ¿no? Aunque no hay muchos estudios, no hay muchos PhD, pero digamos de posgrado. Eso no quiere decir que por el nivel de
el nivel de educación o de instrucción, realmente esto cambia. Por lo tanto, digamos, el tema es un tema de una enorme complejidad, ¿no es cierto? Qué bien, y agradezco realmente a usted y a la radio que abra este espacio, y este espacio para poder tratar con paciencia, con datos, pero no solamente con datos, porque los datos son realmente, muchos de ellos maquillados, son escondidos, no son rentables políticamente, ¿no es cierto? Y entonces se ocultan esos datos, sino ver ya para qué las encuestas de ahora nos están demostrando qué significado tienen en definitiva las encuestas, sino ir mucho más allá, aspectos cualitativos, pero eso demanda tiempo, demanda recursos, no demanda realmente una decisión, un convencimiento profundo. De ahí que creo que el municipio de Quito, y yo me permito realmente insistir, teniendo recursos realmente, porque la tasa de seguridad ciudadana fue creada, entre otros, para esto, para el tema de prevención. No es realmente, no tiene que ver con el ajusticiamiento, no. Pero parece que esa tasa va a dar exclusivamente para decisiones del coronel Zapata y nada más. Bueno, yo creo que es importante que se haga una auditoría. Yo creo que es fundamental. Se hizo ya una con Marcha Blanca, claro. Lograron algunos acuerdos, no sé, me imagino. Le tomamos la palabra, doctor, para hacer una fiscalización sobre cómo se está utilizando la tasa de seguridad. Creo que es la labor que además tenemos los concejales y con eso también definir cómo se está mejor utilizando esos recursos para la prevención de la violencia social, que es tan importante en nuestra ciudad. Exactamente. Escojan el día, porque las 8:30 de la mañana es el horario que pongo no a consideración, sino a disposición de la ciudadanía que nos va a escuchar. Bueno, yo diría que ahí Daniela es la más ocupada, porque yo soy ya desocupado. Entonces, podría ser el martes, está bien. El martes 8:30, martes 8:30. Termine lo que nos estaba diciendo. Yo creo que valdría la pena entrar, aunque puede parecer un poco pesado, entrar en la parte conceptual. Comencemos a ver, ¿qué entendemos por violencia social? ¿Qué entendemos por feminicidio? ¿Qué entendemos por femicidio? Etcétera, etcétera. Infanticidio, ¿no? ¿Qué entendemos, lo de Bolivia, claro, por abuso sexual? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a veces la población ya dice, ya estos teóricos vienen a meterse, pero es importante saber de qué estamos hablando. Entonces, a partir de un esclarecimiento conceptual, yo creo que ahí podemos determinar cuáles son las áreas más conflictivas y qué se está haciendo sobre eso. Un jurista necesitamos de entrada. Yo no sé si de entrada o de salida. No, yo soy también abogado, ¿no es cierto? Pero creo que el tema jurídico pero un buen abogado estaba yo solicitando. Ay. Bueno, porque creo que el tema jurídico es uno de los temas realmente que, ¿no? Pero que puede realmente, el tema jurídico es tan negociable, especialmente cuando se elaboran leyes, ordenanzas o más, que puede realmente morigerar, diría yo, cambiar un poco la fenomenología de la realidad, ¿no? Entonces diría que ese es uno de los profesionales que deberían realmente estar. Debería estar un criminólogo, pero ¿sabe una cosa importante, Gonzalo? No hay escuela de criminología en el Ecuador. No existe formación de criminólogos. Los pocos que se han formado... ¿Qué es un criminólogo? Perdone, aunque ya el tiempo voy a darle una respuesta muy simple. El que se dedica al crimen. No, a estudiar, digamos. Sí. ¿No? Los pocos que hay que están... Pero es que le han jubilado de la universidad. Sí, lo que pasa es que tengo unas iras de no poder contribuir todavía orgánicamente. Pero digo, ¿qué nos decía del criminólogo? No, el criminólogo realmente es una ciencia, en definitiva, dentro de las ciencias penales, que se orienta precisamente a no solamente a entender el comportamiento psicológico, psiquiátrico, sino las condiciones sociales, económicas, etcétera, en las que se genera realmente. Desgraciadamente, digo, no tenemos acá. Los pocos que conozco yo, que son oficiales de policía, han sido formados en Argentina y más. ¿Y ellos qué están haciendo? No están siendo investigadores, sino que son, en definitiva, ¿cómo se llama esto? Los ¿expertos?
no los que ayudan, digamos, en los procesos, no es fiscales, bueno, los que ayudan en los procesos. Peritos. Peritos, son peritos, ¿no es cierto? Entonces hay una ausencia muy significativa en ese sentido. Por lo tanto, si comenzamos aclarándonos en un lenguaje, por cierto, sencillo, aclarándonos de qué estamos hablando, creo que es más fácil, digamos, ubicar 3, 4, 5 temas y en su relación, no en su especialización, de cómo estos están relacionados. La violencia social, en los capítulos que podamos nosotros traer a colación, supremamente bien informados y con un sustento adecuado y con los personajes que logremos nosotros captar su atención, persuadirles de su gentil concurrencia a este programa, va a ser y va a contar con un auditorio inmensamente grande, porque, como dije de comienzo, la situación es muy grave en términos de región, de país y de nuestra querida ciudad donde vivimos. La violencia social, aquí sabremos todo lo que más podamos. Señoras y señores, feliz fin de semana. Muy buenos días.